Jorge Berreta, Juan Pablo Durán lo saluda, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Juan Pablo, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo sigue esto, Jorge? Bueno, el transporte público de pasajeros, por un montón de razones que son largas de explicar, Sí, viene en una crisis que lamentablemente se repite. Habíamos recuperado mejoras en la prestación, mejores frecuencias desde que asumió el gobierno del contador Jaldo hasta fines del 24. mm, Donde cayó un 30% en forma mensual y constante los pasajeros transportados. mm, Veníamos en conversaciones con los dos poderes concedentes de la realidad del transporte y pasó, le doy un ejemplo, desde los sí, primeros días de febrero, con el goteo constante en el aumento del combustible, más el aumento exponencial que hubo por el conflicto bélico en Medio Oriente. sí, Pasamos de pagar 1.500 pesos el litro de gasoil a pagar un promedio de 2.300 sí, pesos, sí, sí, lo cual significa para la actividad del transporte público 2.000 millones a valores de hoy, mm, de mayor costo por el impacto del aumento. claro, Esto es insostenible. Si ya teníamos economías en las empresas endebles, erosionadas, con deuda, entonces nos reunimos con los dos poderes concedentes. mm, Debo valorar muchísimo lo que expresó el gobernador y nos transmitió el ministro de Economía, que no se pare el transporte, que dependen los chicos del colegio, la educación, la salud se ve diezmada si no hay transporte, el sí, comercio, en definitiva la sociedad en pleno, directa o indirectamente. Y si bien no se encontró una solución de raíz en esta crisis, nos anticiparon, o nos van a anticipar en estos días, mejor dicho, mm. 2.000 millones de pesos a cuenta de compensaciones tarifarias que paga la provincia. O Esto sea, es es un es anticipo por de única lo que ya vez, está. sí, ¿Cómo? es por única vez, digo, en esta Sí, sí, oportunidad, una sí. remesa única, sí, Así es, pero es un anticipo de lo que debemos sí, cobrar como compensaciones tarifarias. sí, Esto involucra o el espíritu de esto es que también en el ejido de San Miguel de Tucumán, la capital, esté cubierto en forma provisoria el aumento del costo del combustible, por lo mm, cual garantizamos la normalidad del servicio y seguimos conversando porque es una realidad sí. muy difícil, crítica, pero debemos valorar por sobremanera el gesto de la provincia. Claro, sabemos que estos 2.000 millones de pesos son momentáneos, van a servir quizás para, como se dice vulgarmente, tapar algunos agujeros, pagar deudas, hacer funcionar la actividad, pagar sueldos, calculo, me imagino, pero el tema es que cómo sigue el día después, porque Perdón, obviamente, sí, sí. obviamente la actividad está resentida. ¿Usted cree que es necesario modificar o retocar el precio del boleto en este caso? Vamos por parte. Sí. Los 2.000 millones de pesos son exclusivamente y están destinados exclusivamente al mayor costo del gasoil de este mes, Ah, bien. como una partida extraordinaria, Sí. por las razones que son de público conocimiento, ¿no? Sí. Y que tanto el municipio de San Miguel de Tucumán como las líneas provinciales o interurbanas podamos seguir comprando combustible y no haya reducción de servicio. Bien. Eso por un lado. Están dirigidos exclusivamente a ese costo para garantizar el transporte. El día después, y esto es día a día y conversación tras conversación, porque la realidad es que el transporte cómo debería funcionar Mm. en la forma económica y operativa y según los poderes concedentes. Bueno, el transporte tiene un costo que tiene que ser evaluado por los poderes concedentes, Sí. eh, no por nosotros, Mm. por los poderes concedentes, o Sí, lo que sí, eso está presentamos claro. nosotros que sea Sí. evaluado en el estudio técnico, y de ahí se decide en todo el mundo y en particular en la Argentina también, qué paga el usuario, qué pone el Estado, cómo se costea esto, porque por más que sea un transporte público, está en cabeza de los Estados, es Sí. responsabilidad de los Estados. Nosotros como prestadores tenemos responsabilidades, pero si no cubrimos los costos
y no se evalúan esos costos, Sí, y indefectiblemente vamos a seguir de mal en peor, sí, para graficarlo fácilmente, ¿no? sí, sí. Ahora, Jorge, el tema de las aplicaciones, el tema del Uber, Uber Moto, seguramente ha resentido esto la actividad. ¿Qué hay de eso de nuevo o qué va a pasar con esto? Digamos, ¿va a haber regulación? ¿Cómo lo analizan ustedes? Porque hasta ahora no sé si hubo muchos cambios. A ver, en principio no compartimos la ordenanza que emitió el Consejo Deliberante Sí, con respecto al Uber Moto. Estábamos de acuerdo. Sabemos que el Uber sí, de una forma u otra iba a llegar, pero de su forma tradicional, sí, que es el auto. sí, sí, Nosotros no tenemos nada en contra de los trabajadores, entendemos que están con las motos, entendemos que salen a ganarse el día en una situación crítica, por supuesto que afectó mucho, compañías que no aportan nada, pero debo decir que la ordenanza no fue reglamentada y no hay claro, ningún tipo de control en el ejido municipal. sí, sí, Y nos controlan a nosotros y así debe ser. Pero por el otro lado, ningún tipo de control a este transporte pseudo legal, podríamos decir, o ilegal. sí, exacto. Después nosotros podemos pedir que tengan la obligación como ciudadanos de que tengan un seguro para pasajeros transportados, que tengan carnet profesional, un montón de otras propuestas que podemos hacer nosotros, pero no Sí, decidimos cómo y cuándo. Lamentablemente no tenemos incidencia. Y sí, no estamos de acuerdo con esta ordenanza, pero ya lo expresamos y es imposible de revertir. Falta la reglamentación, que es lo que claro. estamos esperando por parte del Ejecutivo Municipal. Jorge, hoy a las 10:30 asume un funcionario, un concejal que fue muy crítico con la gestión de TAD con usted particularmente, que es Carlos Arnedo, que va a dejar de ser concejal y va a ocupar el cargo de secretario de Movilidad Urbana en la capital. ¿Esto le genera algún ruido a usted o simplemente no pasa por otro tema la cuestión? No, bueno, no sé, no son decisiones que podamos tomar. Nosotros nos vamos a sentar con quien esté a cargo Sí. y vamos a plantear nuestras razones con quien esté a cargo. La verdad que no debo opinar del concejal o ex concejal Arnedo. Sí. Veremos cómo se desarrolla, esperemos que esté bien asesorado. Y por supuesto que nosotros privilegiamos el diálogo al margen de las cuestiones personales. Lógicamente, no nos cae bien, no nos parece lógico que un funcionario público esté denostando a empresas de más de 50 años al margen de lo personal. Esperemos que se instruya, porque si no se instruye y no podemos hablar técnicamente, o que se asesore, nadie sabe todo, pero sí tiene que tener un cuerpo de asesores objetivos, y lo primero que tienen que hacer es revisar la ecuación económica que figura en la ordenanza 400, ¿sí? Que dice que hay que garantizar la ecuación económica de las empresas, porque si no, por más que sea un servicio privado, está en cabeza de los estados tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Sí. Después vamos a ver el andar del camino. Nosotros no... como representante de la institución, tengo el mayor de los respetos con todos los funcionarios, pero bueno, veamos qué pasa. Ahora, otra más, ya para finalizar. Ha surgido este rumor de este Uber colectivo, Uber ómnibus. ¿De qué se trata esto? ¿Es fehaciente o es información errónea o algún tipo de operación? No sé si lo ha podido ver, hay publicidades que han aparecido. Sí, hay publicidades, yo entiendo que es de imposible funcionamiento. A ver, el transporte hoy, le voy a sacar un minuto más. El transporte hoy va a estar trabajando en base a tomar deuda. ¿Por qué? Porque no hay control sobre los otros transportes, porque hay ilegalidad, porque nosotros acá recorremos lo que se llama velocidad comercial, tenemos 14 kilómetros contra 18 que tiene el AMBA, 18 que tiene Córdoba, por ejemplo, que son los datos que tengo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en una hora hacemos 4 kilómetros menos, con lo que incide eso en mano de obra, en gasto de combustible porque el coche está en marcha y todo lo demás. Bueno, hay que agilizar
y priorizar como se hicieron con carriles exclusivos que hoy en día no se controlan, que están invadidos. Hay que ver de hacer un esfuerzo más todo, eso involucra como responsable del transporte del Poder Ejecutivo. Hay que discutir qué tipo de transporte y qué costo y qué costo tiene ese tipo de transporte. Nosotros tenemos los estudios técnicos, pero fueron cajoneados siempre. ¿Por qué? Usted piensa, ya que vamos al hueso, sí, vamos. Usted piensa que si no serían fehacientes técnicamente y filosóficamente probos los estudios técnicos que presentamos, que está con una estructura de la cátedra de costo de la facultad. Sí. No nos visten enrostrados hablando en criollo como si estuviéramos en el bar. Las falencias o las mentiras en un estudio técnico, sí, lo hubiesen hecho. No lo hacen porque tienen que asumir un costo que no lo quieren asumir. Sí. Tienen que decidir quién asume ese costo en el ejido municipal. Esa sí, usted habla de Ahora, nosotros no olvidamos de todas las cosas que se dijeron o que dijo este funcionario. Sí. Queremos trabajar mirando hacia adelante, pero con sinceramiento. Acá no es que se vayan y vengan otros, porque en estas condiciones no viene nadie. Ahora, si le facilitan un montón de beneficios a quien le ofrezcan que vengan para echar a la empresa de 50 años, y bueno, es otra cosa, ya hay mala fe. Ahora, podría decir que hay incumplimiento de los funcionarios públicos. Sí. No interpreta... Creemos que no debe suceder. Claro, Jorge, ¿no interpreta usted que al ponerlo a Arnedo, bueno, sería una suerte de Enrique Romero de Alfaro dentro de la gestión, salvando las diferencias de las personas que son distintas, pero un tipo que a priori iría al choque, ¿no? Ya le digo. La verdad, que todo eso yo lo he hablado, Enrique Romero era muy capacitado en el tema. Ajá. ¿Será tan capacitado ese hombre? No sé, no quiero hacer declaraciones que después me pueda arrepentir. Nosotros nos sentamos con quien sea. Bien. Y gestionamos con quien sea, porque tenemos la tranquilidad que lo que planteamos es lo que corresponde. Lo que pasa que lo primero que tienen que hacer es un estudio técnico de costo. Y después vemos, nosotros podemos resignar un estudio técnico de costo en estos momentos y por la crisis ítem, ¿sí? Interior al capital invertido, la rentabilidad. Porque el otro día escuchaba otros empresarios de otros sectores, el sector alimenticio, decir nos bajó la rentabilidad. La rentabilidad es la ganancia, el rédito que da cualquier actividad. Nosotros no tenemos rentabilidad hace mucho tiempo y nos comimos los fierros por contratos que tenemos con el municipio, por respeto a los usuarios y lo demás. Y sin embargo, desde este lugar, o del lugar de algunos concejales en cabeza de este señor, salieron a hablar sin tener conocimiento. Echemos todo de lado, hicimos una gestión y aquí estamos, pero tampoco nos vamos a dejar atropellar si esa es la intención. Jorge, muchas gracias por la comunicación, que tenga un buen día. Igualmente para ustedes, hasta luego. Perfecto. Bueno, era Jorge Berreta.